Muy buenos días. Es un privilegio compartir esta mañana unas reflexiones sobre los dos primeros capítulos de la Biblia, Génesis 1 y 2. Y como sabéis, Génesis 1 y 2 concierne la creación de los cielos y la tierra. Y como probablemente sabemos, también es la controversia que circula sobre la creación del universo. Específicamente, el universo es joven, o sea, aproximadamente 6.000 años, o viejo, como la ciencia moderna dice, casi 14.000 millones de años. De vez en cuando se utilizan Génesis 1 y 2 para demostrar la edad del universo. Si estabas presente cuando prediqué en junio, hablé de la necesidad de entender la Biblia en su contexto cultural. Como el teólogo John Walton dice, la Biblia fue escrito para nosotros, pero no a nosotros mismos. O sea, la Biblia es la palabra de Dios y la usamos hoy en día para aprender y escuchar de Dios, ¿no? Al mismo tiempo, Génesis fue escrito miles de años antes de nosotros. Entonces la cultura era bastante diferente. Un ejemplo moderno de la importancia del contexto cultural se encuentra durante la Semana Santa aquí en España. Mira esta foto de penitentes. En mi cultura, en los Estados Unidos, tenemos capirotes blancos, pero significan algo muy diferente. The Ku Klux Klan. Ellos son racistas. Si yo no tuviera contexto cultural de esta imagen, yo podría sacar una conclusión errónea de lo que pasa durante la Semana Santa, ¿no? Como decimos en inglés, el contexto es rey. El contexto es imprescindible. Por ejemplo, un ejemplo de la Biblia. El cuerno de salvación. Los salmistas hablan del cuerno de salvación. No usamos esta frase hoy. El cuerno se refiere a un toro, probablemente salvaje, que conquistó a otro. El cuerno simbolizó la victoria. El contexto, o con el contexto cultural y histórico, el cuerno de salvación tiene más sentido, ¿no? Es lo mismo con Génesis 1 y 2. Si intentamos comprender estos capítulos sin el contexto cultural de los escritores bíblicos, arriesgamos a hacer conclusiones que el escritor no pretendió hacer. Y es posible que conformemos la palabra de Dios para encajar en nuestra visión del mundo. Entonces, si podemos mejor aprender el contexto de la Biblia, seremos más capaces de interpretarla hoy en día. Otra cosa que puede ayudarnos en nuestro entendimiento de Génesis. Por supuesto, hay muchas historias en la Biblia, pero no es solamente un libro histórico. El escritor de Génesis tiene un propósito, más que solo contar eventos. El propósito es para enseñarnos lo que las historias significan. Entonces, tenemos que leerlas con la pregunta, ¿qué significa esta historia? ¿Qué se puede aprender de Dios y su creación? Entonces es importante
preguntar qué pasó y también qué significa. Ok, el primer versículo de Génesis 1. Es simple y complicado al mismo tiempo. En el principio creó Dios los cielos y tierra. Es fácil entender en cierto modo, pero la gran pregunta es el orden de eventos en Génesis. En este versículo, ¿Dios crea el universo? ¿O es este versículo un tipo de resumen de lo que está por venir? Entonces hay dos, al menos, opciones. El primer versículo, Dios crea algo, o es un tipo de resumen de lo que va a pasar en la creación. El versículo 2 puede ayudarnos desde una perspectiva más antigua de los escritores. Vamos a leer versículo 2. Y la tierra era desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Para ellos y para las culturas egipcia y babilónica, el versículo 2 describe el caos. Las aguas del caos. Y para los de la antigua, las aguas del caos no es una cosa. Es raro, ¿no? Es la ausencia de algo. Como modernos decimos, es una cosa, es agua, ¿no? Pero para ellos es la ausencia de algo. La existencia se deriva del orden. Y como las aguas del caos no tienen orden, aún no tienen existencia. Sin orden y sin luz, aún no hay algo creado. O sea, probablemente el primer versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es un resumen o forma de título para Génesis 1. No es el principio de su obra creativa. Y lo que es muy interesante es el orden de la creación. Vemos los primeros 3 días y luego los siguientes 3 días y vamos a ver cómo les corresponden. Día 1. Dios dijo, sea luz, y fue luz. Y separó la luz de las tinieblas y llamó la luz día. Día 2. Haya expansión en medio de las aguas y separé las aguas de las aguas. La perspectiva antigua nos ayuda de nuevo. Desde el punto de vista del mundo antiguo, hay aguas sobre los cielos y una expansión. En hebreo, la palabra es raquía. Es algo sólido que no deja caer el agua de arriba hacia abajo. Para nosotros es raro, ¿no? Algo sólido en el cielo. Para ellos no, es normal. Y para nosotros decimos que la Biblia estaba escrito para nosotros, pero no a nosotros. Continuemos al tercer día. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y el seco Dios le llamó tierra. Y esta tierra produjo árboles de fruto, hierbas, etc. Así son los primeros 3 días.
Dios ordenó el caos por dar la luz. Pues Él separó las aguas y arriba y abajo y secó áreas por la tierra para que produzcan plantas. En este momento todo es bueno, pero está vacía de algo. Falta algo. ¿Qué falta? Vida de una manera, sí, de seres. Pues, día 4. Dios hizo las dos grandes lumbreras, el mayor y la menor, y también las estrellas. Y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y para señorearse en el día y noche. Entonces, el trabajo de las lumbreras y las estrellas es gobernar, reinar y tener dominio en el cielo. Claro que las lumbreras se refiere al sol y la luna, pero ¿por qué no se usa los nombres? En hebreo hay una palabra por sol, shemesh, pero no se usa. ¿Por qué? En Babilonia, cuando Génesis fue escrito, dos de sus dioses eran asociados con el sol y la luna. Y además, por los antiguos, y los hebreos y las culturas alrededor, las estrellas estaban asociadas con seres espirituales. Y de hecho, en la Biblia, cuando se refiere a las estrellas, a menudo se refiere a los seres espirituales. Día 4 nos enseña que los seres espirituales fueron creados y gobiernan los cielos. Y también ni el sol ni la luna son mencionados por nombre para demostrar que hay un solo Dios, el creador de todos seres espirituales. Si estabas aquí en junio, cuando hablamos del consejo divino de Salmo 82, te recordarás que Dios comparte su autoridad con su consejo divino, compuesto de seres espirituales. Día 4 se refiere a este consejo. Día 5. Dios creó en las aguas seres vivientes y toda ave según su especie. Ya los cielos y las aguas están llenas de vida. Solo en la tierra faltan seres vivos. Entonces, día 6. Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su género. Y fue así. Y vio Dios que era bueno. Todo era bueno, pero faltaba una creación muy importante. Humanos. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Lo que es curioso es que Dios dijo, hagamos. En hebreo es plural, como en español. Hay al menos dos explicaciones comunes por qué se usa el plural. Una es la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Testamento no nos da indicación que tuvieron este concepto en su mente. Otra explicación es el pronombre majestático. ¿Correcto? Majestático. El problema con esta idea es que no existe en hebreo. Entonces hay otra opción, el consejo divino. Es lo que está con Dios cuando creó el mundo. El versículo siguiente indica quién exactamente
creó los humanos. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces es Dios el que creó el humano en la presencia de su consejo divino. Es importante destacar la gran diferencia entre el humano y todos los otros seres vivientes en la tierra, en el mar y en el cielo. El humano gobierna y reina sobre todos los animales. Ser creado en la imagen de Dios es principalmente gobernar. Así, Dios comparte su gobernanza con los humanos en la tierra. Y finalmente, día 7. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Quizás para nosotros como modernistas es una locura que Dios repose. Claro, Él no se cansa como nosotros, ¿no? El sentido en hebreo es que Él paró. Cuando acabó trayendo la creación en su existencia, Él paró. Y esta parada da el sentido que Él reina. Y como el séptimo día no tiene tarde y mañana, como los otros 6 días, tarde y mañana. No tiene tarde y mañana, da el sentido que su reinado tampoco termina nunca. Hay mucho más que podríamos estudiar en Génesis 1, pero yo quería continuar al Génesis 2 porque los 2 capítulos son distintos, pero van juntos. Génesis 2. Aunque a menudo leemos los 2 capítulos juntos como una sola narrativa, la mayoría de estudiosos de la Biblia consideran que Génesis 1 y 2 son 2 narrativas. Cada una tiene su propósito y se complementan. Génesis 2 empieza de una manera diferente de Génesis 1. De hecho, el orden de la creación también es diferente. Leamos versículos 4 a 7. ¿Alguien puede leerlo en alta voz? Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, en esta narrativa, cuando Dios creó el humano, aún no había plantas. El polvo de lo que Dios creó el humano era un símbolo hebreo del desierto. Entonces, Dios creó el humano del desierto, pues Dios plantó un jardín o huerto y pues puso el humano en el huerto o en el jardín. El huerto se encuentra en una región llamada Adán. Y Adán en hebreo es delicia. Y no era simplemente un jardín o huerto. Era donde Dios
vivía con este humano. Él dio todas las frutas al humano para comer. Él dio autoridad al humano para poner nombre a los animales. Y en la mente hebreo, darle un nombre a alguien o algo le daba significado. Y de cierto modo, existencia. Entonces hay dos maneras de traer en existencia algo: ordenar y nombrar. Y este jardín o huerto era muy especial. 4 ríos fluyeron alrededor de él. Aunque no es dicho en el texto, la implicación de que hay 4 ríos fluyendo de Edén implica que Edén se encuentra en una elevación muy alta. Y de hecho, en el libro de Ezequiel 20:40, el profeta dice que Edén se encuentra en la montaña santa. Puede que no nos parezca demasiado importante que la ubicación de Edén está arriba de una montaña, pero para los hebreos antiguos comunicó algo claro e importante. Es donde Dios vive. En el jardín tenemos donde el mundo terrestrial y el mundo celestial se encuentran. Dios tomó el humano del mundo terrestrial y lo puso en su hogar, en su tierra santa. El humano tuvo la oportunidad de reinar sobre la creación y vivir en abundancia. Y además Dios le dio al humano un árbol, cuyo fruto le dio vida eterna. Había otro árbol llamado el conocimiento del bien y del mal. Dios advirtió al humano que no comiera de él, porque el día que comiera de él, ciertamente morirá. Para el humano todo era bueno, comida abundante y buena, buen trabajo, autoridad y paz. Pero faltaba algo, o mejor dicho, faltaba alguien. Dios notó que no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Tenemos que hablar sobre la frase ayuda idónea. En hebreo las palabras son Ezar que Negeddu. De vez en cuando la palabra ayuda puede tener un sentido subordinado, a menos en inglés. En hebreo, la palabra Ezar es a menudo una descripción de Dios. Dios es el Ezar de Israel. ¿Ves la diferencia? Además, la frase en hebreo que negeddu, traducida como idónea, significa como el opuesto. Como el opuesto. Así podemos traducir esta frase como aliado compatible. Wow. ¿Y cómo forma Dios un aliado compatible para el humano? Versículo 21 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó uno de sus costillas y cerró la carne en su lugar. La palabra traducida costilla en hebreo es sela. En las 40 veces que está usado en el Antiguo Testamento, siempre tiene el sentido de lado y nunca de costilla.
Si te haces una encuesta de la palabra, se usa principalmente para describir los lados del arca de la alianza, los lados del tabernáculo y los lados del templo. Entonces, es posible traducir lo que pasa así. Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó uno de sus lados y cerró la carne en su lugar. Del lado del hombre, Dios hizo una mujer. En hebreo, la palabra traducida como hizo, en hebreo es bana. Normalmente en la Biblia, esta palabra está traducida como construir. En árabe es la misma palabra. Entonces, Dios construyó una mujer del lado del hombre. Y por eso, Adán dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. El escritor de Génesis usa vocabulario de construcción para describir cómo la mujer se forma. Las mismas palabras usadas en la construcción de la arca, del tabernáculo y del templo. Qué interesante, ¿eh? Los dos estaban desnudos y sin vergüenza. En conclusión, tengo unas observaciones. Para bien entender el propósito de las dos historias, tenemos que entrar en la mente de los antiguos hebreos. El mar, así es la montaña en Edén. Ok. El mar y el desierto son lo mismo. José Miguel, en tu testimonio, tú usabas las dos imágenes, sinónimos, el desierto y las aguas de caos. Capítulo 1 comienza con el caos de las aguas donde no hay vida. Capítulo 2 empieza con el desierto. Bastante diferente para nosotros como modernistas, pero para los antiguos hebreos es la misma idea, un lugar donde la vida no puede sobrevivir. En la metanarrativa de la Biblia, el mar y el desierto son sinónimos. Otra observación. El orden de la creación en el capítulo 1 es diferente que en capítulo 2. En los primeros 3 días del capítulo 1, Dios da orden del caos de las aguas para dar sitio a los seres vivientes. Y pues, en los días 4, 5 y 6, Él crea seres para llenar los 3 espacios. En capítulo 2 empieza con el desierto, antes de que las plantas fueran creadas. Sobre el polvo de la tierra, donde no hay vida, Dios difunde aguas, después Él respira en el barro, o sea, el polvo y el agua mezclado, y da vida al humano. Después Él crea un jardín o un huerto. Después animales y por fin la mujer. El orden de eventos es diferente porque las dos historias quieren comunicar cosas complementarias y a la vez diferentes. De vez en cuando como modernistas tenemos tensión. Yo pensaba que es gracioso, pero bueno. ¿Es algo histórico o creativo? Como modernistas hay tensión. Si es algo histórico, tiene que ser cronológico también, ¿no? Algo creativo no es tan importante.
Pero en estas dos historias, la cronología no está exactamente lo mismo. Para nosotros como modernistas, algo es verdad, una historia es verdad, es cronológico, 100%, ya está. Y la creatividad tiene que ser subordinado a los eventos. Pero por los hebreos no es así, no hay tensión. Al menos Génesis 1 quiere centrarnos en cómo Dios ordenó el mundo y cómo Él es creador. Y cómo todos los seres desde el principio eran buenos. Y como su creación, cuando está terminada, Él reina sobre todo. No hay Dios como Él. Capítulo 2 tiene temas del orden de Dios como creador, etc. Y esta historia nos centra en su relación con el humano. Él le da al humano un lugar especial en su presencia, donde hay vida eterna y donde los humanos gobiernan sobre los animales en paz y armonía. Y nos da la posibilidad de que este paraíso puede perderse. Los dos capítulos no fueron escritos para responder a todas las preguntas que tenemos sobre el origen del universo. Lo siento. El escritor está más interesado en el significado de la creación que en solo contarnos los eventos. El escritor está más interesado en el significado de la creación que en solo contarnos los eventos. Por eso no se limita a contar todos los eventos en el mismo orden. La metanarrativa es más útil para nosotros porque es literatura de sabiduría. Es algo después un poco de experiencia y con otra experiencia con la Biblia y la vida podemos revolver al mismo pasaje para mejor entender, ¿no? Los dos capítulos de Génesis están designados para la reflexión y meditación. Todavía nos ofrece preguntas sin respuestas, ¿verdad? Y por eso podemos volver a estos capítulos para beneficiarnos de ellos. Así es la palabra de Dios, ¿no? En el principio, todo era bueno. Y los humanos vivieron con Dios en su presencia. ¿Qué pasó que ahora no vivimos en el paraíso? La respuesta se encuentra en capítulo 3, pero será por otro día. Gracias.